O'Farrell Webinars para su ciclo sobre la ley Bases. Mesa Redonda con especialistas presenta modificaciones a las leyes energéticas. Muy buen día, es un gusto muy grande para nosotros recibirlos en nuestra casa y tomar el desafío de comentar el impacto de las leyes que están saliendo, de las normativas que estamos conociendo semana tras semana, empezando por la ley Bases, pero sin olvidarnos de los decretos de necesidad de urgencia vinculados con el sector energético y con el propio DNU 70. Lo que nos proponemos hacer hoy es hacer una aproximación, si quiere, holística, sistémica, para tratar de entender cómo dialoga toda esta novedad que estamos viendo semana a semana en el boletín oficial con el statu quo, tanto sectorial y los 20 y pico de años que tuvimos de intervención regulatoria y el futuro. Estamos claramente en un momento bisagra. Hay como una suerte de dos velocidades que estamos identificando. Todo lo que es macro, legislación, está avanzando muy rápidamente. Tenemos muchísimas novedades. Falta claramente una compaginación, una coordinación de lo que es macro con todo lo que pasa a ser micro. Y a su vez eso tiene diferentes aproximaciones según el sector de que hablemos. Estamos hablando de petróleo y gas, vemos que tenemos una ley base mucho más detallista, y en distribución y transporte de gas natural pasa algo parecido, y cuando llegamos al régimen de electricidad, vemos como un legislador exhausto, que se limitó a darnos algunas pistas de lo que puede ocurrir. Eso, si se quiere, con el agravante que el sistema eléctrico posiblemente sea el más complejo de los tres, y es el que requiere señales más claras para poder afrontar lo que es el próximo verano como un desafío del sistema en virtud de ciertas limitaciones en la oferta, en la transmisión y una demanda que promete ser importante. Y estamos esas dos velocidades distintas, la macro muy rápido, la micro más lenta, es lo que nos genera alguna preocupación. Pero antes de eso, y ya anticipando cómo vamos a dividir la charla, lo vamos a hacer como en tres segmentos. En un primer segmento vamos a tratar de sacarle una foto rápida a lo que son 20 y pico de años, desde los 90 a esta parte, de regulación para tomar lo bueno y lo malo de cada paso y dimensionar el desafío, que es esas dos, lo macro y lo micro, que adquieran una velocidad consistente entre sí, que les aseguro que es bien desafiante, y eso también debe sugerirnos que nuestras ansiedades tienen que ser moderadas, porque es enorme la tarea que tiene el gobierno para desactivar una maraña regulatoria que se generó en más de 20 años de fuerte intervención en los sectores. Y después vamos a ya entrar en el nudo a través de Belén. Lo vamos a hacer detallando lo que ustedes seguramente ya han leído, que es los cambios que se producen en estas tres leyes y alguna más. Vamos a pivotear también con otros aspectos, como puede ser la incorporación de cambios en la figura de la concesión, a ver si dialoga o no con la expansión del sistema de transmisión eléctrico o eventualmente con gas y petróleo. Hay que decir, y nos anticipamos, que gas y petróleo ya introducen muchas modificaciones que no se ven a nivel de infraestructura eléctrica. Y eso claramente es uno de los grandes temas a dilucidar, y por eso la voluntad de ver un poquito más allá de lo que es estrictamente las leyes de electricidad. Luego, a medida que vamos viendo cada una de las leyes, vamos a tratar de sumar alguna conclusión. Estamos aquí, Belén Michiarelli y quien les habla, Agustín Siboldi, socios de la práctica de regulación económica, y va a estar en algún lugar remoto participando Uriel O'Farrell, largo conocedor de los sectores. Ya estoy. Bienvenido, Uriel. Hola, Agustín. Hola, Belén. ¿Qué tal? Pero bueno, también queríamos destacar que somos la cara visible, si se quiere, hoy, de un equipo muy grande que incluye a Jorge Muratorio como socio, pero que no se limita a eso. Está María Fortuna, que está más enfocada en la parte de litigios y arbitrajes en materia de regulación económica. Está Rebeca Fernández, que nos da mucho apoyo también en temas regulatorios y
me da una mano muy importante a mí en temas de defensa de la competencia. Y hay un equipo, María Fernanda de Duder, Grover, en fin. La verdad que esto se logra solo por el trabajo en equipo y bueno, nada, lo queremos valorizar y poner en referencia. También próximamente estamos evaluando la posibilidad de incorporar a alguien más con expertise en lo que creemos que va a ser el gran dirimente en el futuro del sector, que es la obra privada. Así que próximamente le compartiremos alguna novedad. Seguramente alguien que nos escucha está tomando nota de eso. Dicho eso, vamos un poquito a lo que es la foto del sector. Y para eso nos dividimos la historia reciente en un primer tramo que va desde los 90, privatización, desregulación, nuevos marcos regulatorios y las consecuencias de eso. Ustedes recuerdan, no hace falta que yo abunde mucho, que se privatiza a principios de los 90, se dictan nuevos marcos regulatorios, la 24065 para electricidad, 24076 para gas, y se da continuidad a la ley de hidrocarburos de 7319, pero con algunos alicientes muy importantes como son el decreto 1055 del 89, que inaugura una etapa de libertad y disponibilidad de los recursos producidos y derivados producidos, a su vez con una desregulación económica a partir del decreto 2284-91, lo que hoy conoceríamos, reforma constitucional mediante, como un decreto de necesidad de urgencia. En aquel momento, una elaboración doctrinaria. Entonces, está claro que la dotación de recursos hidrocarburíferos que teníamos por entonces no es la que tenemos hoy. Era todo convencional, de la vieja forma de producir a través de la roca madre. Eso era mucho más complejo y mucho más riesgoso desde el punto de vista geológico. Y teníamos un gran reservorio en Loma La Lata que fue posiblemente el gran motivo, me corregirán los que saben más de esto, por el cual todo lo que es gas natural penetró tan fuertemente en el país y logró ser un éxito rotundo y cubrir un montón de demanda de gas natural a lo largo del país. Eso también determinó un fuerte superávit en la balanza de divisas del sector. No quisiera poner números, pero para jugar con ellos, podríamos decir que había unos 5.000, 6.000 millones de dólares de superávit en la balanza de divisas a fines de los 90. Bueno, claramente había total ausencia ya promediado en los 90 de subsidios sobre los costos energéticos. Los precios de la energía comparados con la región, y hay estudios de Fiel y demás que lo validan, eran muy competitivos. De hecho, era un diferencial de producir en Argentina. Los costos energéticos eran muy atractivos. También hay que señalar que la participación de los costos energéticos, tanto en la industria de comercio como en lo residencial, tenían una proporción muy importante que obviamente se perdió luego en los siguientes periodos que vamos a ver. Entonces, esa participación en el ingreso familiar que tenían los recursos energéticos es un hábito, es una cultura que tenemos que volver a recuperar y valorizar y aceptar que es un desafío. Bueno, ya sobre fines de los 90, como todos sabemos, empezaron a verse las primeras señales de necesidad de ajuste al sistema. Digamos, el sistema diseñado a principios de los 90 ya necesitaba una actualización. En muchos sectores nos seguíamos rigiendo por el índice de inflación de los Estados Unidos y se daba la contradicción que Argentina estaba ya en una etapa si se quiere, de baja actividad económica y nosotros nos seguimos aplicando una inflación de una economía extraña a la nuestra que estaba creciente. Entonces nos dio un contexto de tarifas subiendo con actividad bajando que realmente detonó y ya empezaron a verse los primeros fallos en el Fuero Contencioso Administrativo que ponían en duda la actualización que finalmente se declaró inconstitucional y forzó a generar índices mucho más próximos a los costos reales de prestación de cada servicio. En el 99, hay que señalarlo, se privatiza YPF como un conglomerado con una integración vertical y una economía de escala y alcance muy importante, y sobre fin de ese mismo año se sanciona la Ley de Defensa de la Competencia. Si hoy tuviésemos que privatizar en las mismas condiciones YPF, yo me animo a arriesgar que posiblemente no hubiera sido aprobado como tal
por el régimen de control de fusiones y adquisiciones que se estableció allá por noviembre del año 99. Esa es la primera etapa. Muchas cosas para rescatar positivas, pero muchas cosas para empezar a tomar nota de que había que hacerle un mantenimiento al vehículo que no se hizo, ¿sí? Y eso detonó, como detonó a fines de los 90, principios de los 2000. La situación de los 2000 a los 2015 ya empieza a ser más conocida para muchos de ustedes. Hay un virtual estado de excepción, que lo llamamos, en la aplicación de la normativa sectorial, que sin modificar las leyes especiales, lo que termina ocurriendo es que termina contradiciendo el espíritu de estas normas, con un rezago, un retraso muy importante en las soluciones de estos conflictos por parte de quien está llamado a resolver estos conflictos, que es la justicia. La justicia estuvo sin soluciones concretas prácticas por todo este periodo de tiempo. ¿Por qué es importante todo esto que decimos? Porque es lo que la ley Bases viene a tratar de resolver, ¿sí? Por eso es importante hacer memoria de esto para ver si efectivamente lo que estamos viendo como ley Bases y su contenido supera esta instancia. Entonces, desde la emergencia de la ya olvidada por muchos ley 25.561, se produce el congelamiento del precio de tarifa. Eso en el tiempo produjo, más allá de algún tipo de energía que venía acumulada, que siguió dándose, generó un retraso enorme en las inversiones, se dejó de explorar en materia de hidrocarburos. Recordemos que el riesgo geológico por entonces era muy importante porque estábamos hablando de recursos convencionales, no es lo mismo que ahora. El riesgo geológico se disminuye sustancialmente a partir de lo no convencional, que tiene mucho menos aldea geológica. Dicho eso, empezaron a escasear todas las expansiones de oferta de todos los productos energéticos que se les pueda ocurrir, a la par que la tarifa dejó de cubrir los costos y la participación del costo del costo energético en el domicilio, sea comercial, industrial o familiar, empezó a diluirse hasta ser un dato irrelevante en la economía familiar, incluso en la economía de la industria y del comercio. Esto llevó a un fuerte déficit del sistema, todo estaba subsidiado a partir del Tesoro, y también llevó a un fuerte déficit de incorporación de nueva oferta. Y ahí empezamos a ver regímenes de excepción que tratan de generar incentivos. Energía Plus no es el único, quizás el que más actualidad tiene, pero hubieron otros que se replicaron también a fines de 2015 con la crisis que afrontó el gobierno de Juntos por el Cambio. Después, en 2007, se reconoce la titularidad de los recursos naturales en las provincias, de cabeza de las provincias, que ya venía reconocido por la reforma constitucional del 94, y eso es un dato importante porque empiezan a verse ya divergencias y algunas inconsistencias en exigencias, sobre todo ambientales, permisología, forma de administrar los recursos, algunas reservas de áreas y algunas exigencias de Carrión, que por ahí a alguno le suena más familiar, son esas exigencias de las provincias de participaciones cuya inversión era solventada por el titular de la concesión, ¿sí? Todo esto son datos que luego vemos que algunas leyes posteriormente fueron tratando de superar. Bueno, el incumplimiento de los contratos de exportación de gas natural fue clave. Ahí se generaron un montón de conflictos que nos dio muchísimo trabajo, pero no es el trabajo que nos gusta tener. Conflictos por el gasoducto Uruguayana, el gasoducto Atacama. Nos tocó intervenir en eso, fue muy ilustrativo, aprendimos muchísimo, pero la verdad que fue una oportunidad perdida, sobre todo si lo miramos con el diario del lunes, que ahora sabemos que tenemos un montón de gas, ¿sí? Ese crédito que dañamos, esa confianza que dañamos con el off-taker extranjero, hoy seguramente la pagaremos con creces y nos costará mucho retomar esa confianza. Eso, a su vez, generó el déficit de divisas y a fines de este periodo que arbitrariamente definimos hasta 2015, el saldo de la balanza de divisas era negativo. Por algún lugar entre 6.000 millones de dólares, si era superavitario al principio, o promediando los 90, por 6.000 millones de dólares,
deficitario por $6.000 millones a fines de 2015, estamos hablando de $12.000 millones, y eso en buena medida posiblemente explique la génesis del cepo. ¿Sí? En 2014, a instancias del reconocimiento y de lo que la Agencia de Energías detectó que teníamos, porque la verdad que no es mérito nuestro haberlo descubierto, todo lo que es no convencional, las grandes reservas que teníamos, sobre todo de gas natural, pero también de petróleo. Ahí empezó a haber mucho interés y a instancias de uno de los interesados, de actores internacionales relevantes, como en principio Dow Chemical, luego Petronas, sin perjuicio de otros más, como Chevron. Petronas se compromete a llevar adelante con YPF a través de la marca chica, su área original en YPF, de un farm-in que condiciona a la incorporación de un nuevo concepto que no estaba previsto por la ley de hidrocarburos, que es la concesión no convencional, que como todos saben, prevé un periodo muy fuerte de inversión, que es una prueba piloto, y la posibilidad de pasar a una fase ya de explotación, que efectivamente YPF y Petronas avanzaron, y hoy día es el principal proyecto, o uno de los principales proyectos de exportación del LNG, como estamos viendo en todos los diarios. También hay que decir que ya sobre diciembre de 2015 se produce la aprobación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, como todos sabemos, está enmarcado en el cambio climático, en la transición energética, y es posiblemente la primera noticia que tenemos en el derecho argentino cuando se incorpora Argentina a esa ley a través de la 27270 de septiembre de 2016. La primera noticia que tenemos que estaba pasando algo con el clima y que teníamos que hacer algo al respecto. Coincidentemente con eso, nosotros ya teníamos legislación en materia de renovables, pero la verdad que con muy poco vuelo, una penetración que no llegaba al 1% del sistema, y eso dio lugar a que en diciembre de 2015, con un alto grado de participación y de voto favorable en el Congreso, se aprobara la 27191, que fue el gran impulso, porque fijó las cuotas de satisfacción de la demanda a partir de fuentes renovables, que terminaría, en teoría, en el año 2025 con el 20% de penetración de energías renovables. Con eso culmina, si se quiere, el resumen de esta segunda etapa. Nos vamos a la etapa del 15 al 19. Ahí los títulos, o el título de esta etapa es un intento de volver al marco legal y superar ese desvío que se había registrado en este periodo de casi 15 años. Y después hay que señalar que quizás en la ambición de volver a ese régimen, quizás se desatendieron esa tarea de mantenimiento que había que hacer sobre el marco legal de fines de los 90, al cual se quiso volver en esta etapa. Y esto termina con un cuasi equilibrio en la balanza de divisas del sector, con una casi cobertura de todos los costos, luego de venir de una cobertura de costo del sistema que en el sistema eléctrico, por ejemplo, rondaba el 50% del costo real. La tarifa solo pagaba esa proporción. Bueno, la continuidad de la emergencia, 2019 nos recibe en la nueva gestión con una nueva ley de emergencia. El primer intento de restablecimiento de las leyes sectoriales lo hace con una fuerte iniciativa de renegociación de las tarifas, con tarifas provisorias y un inicio de una revisión tarifaria integral, junto con regularización de los entes, llamado concurso, etcétera, etcétera. Todo esto a la par que se llevó adelante todo lo que conocemos hoy como el programa Renovar, que tuvo su dosis de éxito, y el mercado término renovable. En agosto del 2016, en el marco de esta normalización, se produce un efecto bastante disruptivo, que es el fallo de la Corte en Cepis. Hay que señalar, porque todos aspiramos a que esto no se repita, porque fue un retraso muy importante en el sinceramiento de costos en el sistema energético, más allá de que obviamente el fallo termina apuntando a algo que tenía todo el sentido del mundo, que es que el traslado de tarifas del precio que acordaban productores y distribuidores para el gas natural no se correspondía a un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque había estado intervenido hasta hace muy poquito tiempo. Y de ahí en adelante, lo que busca el fallo es que el traslado solo se produzca en la medida en que eso quede verificado, quede comprobado. Después se produce la ley
contratos de participación público-privado, que hay que decirlo, es muy parecido a lo que vimos en renovables, que había sido notoriamente exitoso. Lamentablemente, en el caso de PPPs, como lo conocemos, parece haber llegado tarde para la situación macroeconómica que se ha enfrentado al país cuando esto estuvo plenamente vigente. Bueno, ya ahí, a principios de 2018, ya empiezan a haber problemas. El primer evento es la devaluación, que hay un impacto muy fuerte en el pass-through a la tarifa del gas natural, y ahí se empieza a vislumbrar cierta necesidad de emular lo que ocurre en el sistema eléctrico, por ejemplo, a través de un sistema de estabilización, que sea un fondo compensador para administrar estas gestiones. También de este periodo uno puede extraer conclusiones muy positivas, como que es cuando empieza a normalizarse el marco regulatorio, la tarifa, se aprueba un marco tarifario provisional y en ese instante se concede una fórmula fija, ¿sí? Sin ningún margen de flexibilidad. Algo parecido pasó al inicio de esta gestión, cuando tanto electricidad como gas empezaron a ver cuadros provisionales tarifarios que se ajustaban mensualmente por el IPC, y luego, por la necesidad de combatir la inflación, se revirtió esto. Todo esto nos insinúa que falta un elemento amortiguador que permita coordinar las velocidades de lo micro en el sector de la energía con lo macro para combatir la inflación. Esto parece ser un problemita sistémico. ¿Qué más? Me tengo que apurar porque estoy hablando demasiado. Bueno, a mí me gusta siempre señalar, hacer un inciso de la Ley de Defensa de la Competencia. En mayo de 2018 se sanciona una nueva Ley de Defensa de la Competencia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros estamos abriendo el sector energético a la competencia. Y eso significa que tenemos que tener una fuerte autoridad de defensa de la competencia que esté en condiciones de lidiar con las fallas del mercado que inexorablemente ocurren y eventualmente con los acuerdos no deseados en el marco de un mercado competitivo. Todo eso con el agravante de que Argentina tiene un mercado tendiente al oligopolio, sobre todo la oferta, por la presencia de YPF fuertemente integrada verticalmente y incluso con logística, abastecimiento, tanking muy marcados, midstream, oleoductos, realmente es un elemento que en un mercado competitivo genera cosas para observar al menos. Bueno, a principios de 2019 termina la regularización de los entes, y esto lo señalo por lo que le digo luego, y en octubre de 2019 se somete la terna que iba a ser la nueva autoridad de aplicación de defensa de la competencia a la aprobación del Senado. Bueno, ya en el último periodo previo al actual, 19 al 23, es virtualmente la vuelta al periodo 2000-2015, nueva emergencia, nuevo congelamiento tarifario, nulificación de los cuadros tarifarios resultantes de las revisiones tarifarias, o sea, todo para atrás. Se intervienen nuevamente los entes, se expulsa a los funcionarios designados por concurso público, se retira la terna que designaba la Autoridad de Defensa de la Competencia del Senado, no se la reemplaza, no se impulsa la normalización de esa autoridad. ¿Qué más? Volvemos al retraso de cobertura de costos del sistema energético, sobre todo el eléctrico, con fuerte déficit, que termina agravado por la invasión a Ucrania, con un déficit de divisas del orden de los 12.000 millones de dólares. Hay números para todas las opiniones y gustos, pero ese marca, no importa cuál sea el número correcto, lo que importa es que el orden de magnitud del problema estaba en torno a los 18.000 millones de dólares. Y esa es la magnitud del problema que genera el sector eléctrico para la macroeconomía. Y ahí es lo importante. Bueno, dicho esto, como bottom line, como conclusión, esto es el desafío que tenemos como país. No solamente el sector primeramente responsable, que es la Autoridad de Energía y el Ministerio de Economía, sino nosotros como actores que incidimos en este sector. Con eso le doy paso a Belén para que nos cuente un poquito la evolución más reciente de la legislación. Bueno, gracias Agustín por todas tus apreciaciones y me diste el pie para comenzar, digamos, a reseñar un poco lo que fueron las normas que empezó a dictar el actual gobierno. De hecho, miren qué interesante, ¿no? Que se dicta la emergencia del sector energético antes que la emergencia fiscal, administrativa, económica,
si bien con días de anticipación, pareciera que ya el gobierno, digamos, el actual gobierno se da cuenta desde, bueno, incluso lo ha venido diciendo en la campaña, que la emergencia del sector energético era algo crucial y que iba a ser, digamos, clave para el progreso, digamos, de Argentina, ¿no? Y para tratar de estabilizarla. Es así que el 18 de diciembre del 2023 se dicta el decreto 55 del año 2023 que establece la emergencia del sector energético nacional y que incluye a la actividad de la generación, transporte y distribución de energía y al transporte y distribución de gas natural. Esta emergencia se dicta hasta el 31 de diciembre de 2024 y se incluyen precisaciones muy interesantes que son precisamente las que mencionaste. Por ejemplo, se establece que antes del 31 de diciembre del 2024 se va a tener que hacer la revisión tarifaria integral de las empresas, digamos, que tienen una concesión, pero previo a ello, interina hasta llegar a ese hito, se pueden ir haciendo adecuaciones transitorias del cuadro tarifario. Ahí es un poco lo que anticipaste, que pareciera que la ley fue más rápido de lo que fue la realidad, porque empiezan a haber quizás algunos atrasos en el cumplimiento de esos compromisos. Pero bueno, digamos, no perdemos la esperanza que se pueda regularizar. Y de hecho es interesante que en los propios considerandos reseñan un poco todo lo que nos viniste comentando, ¿no? Que desde el 2003 pareciera que las medidas que se fueron adoptando no acompañaron a la inversión necesaria para la continuidad de los servicios públicos y tratan entonces de, digamos, dar alguna solución a estos inconvenientes. Se dispone también la intervención de las autoridades regulatorias y se les da, digamos, la potestad para iniciar estas revisiones tarifarias integrales. Después, a los días igual, ya viene el decreto 70, que declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, también hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2025. Adición un año más. Deroga varias resoluciones energéticas, muchas de las que comentaste, y después ya viene, digamos, la ley, lo que fue la ley bases que dicta el Poder Legislativo, que contiene varias precisiones que ahora vamos a ver, pero no menos importante, la resolución 58 del 2024, que se dicta en mayo y que fue tan debatida o está siendo tan debatida, y es la que permite que a los acreedores del MEM se les abone con bonos. Bueno, parece que fue una alternativa, digamos, ante estos atrasos, por lo menos quizás dar algo, tratar de empezar a regularizar todos los atrasos y las deudas que estaba teniendo sobre todo Camesa. Sí, ahí hay un par de comentarios. Uriel, cuando quieras, por favor, nosotros hablamos por ahí demasiado rápido, pero metete cuando quieras. Ahí lo que hay que decir es que el decreto del DNU 70 también trae importantes novedades respecto al clima de negocio y la seguridad jurídica, porque lo que busca es, desde las modificaciones al Código Civil hasta las relaciones de empleo, pasando por la derogación de la ley de abastecimiento, por ejemplo, y una carga formidable que había de información, de precios y demás, lo que busca es ir alivianando la carga del emprendedor y del sector privado. Tal cual. De hecho, bueno, el decreto 70, sí. Belu, para complementar, una de las cosas que hizo este gobierno en estos 8 meses es una reducción brutal del déficit, que en parte lo pudo hacer aumentando la cobertura que hoy llega al 80%. En un momento dado, en la anterior administración, entre todos los energéticos, con los precios se cubría solamente el 40% del costo. Hoy lo llevaron al 80% en 6 meses, y eso da una idea de la brutalidad del ajuste. Parte del ajuste es lo que mencionaba Belén, el pago de cerca de 1.500 millones de dólares a los generadores en bonos, cuyo valor de mercado eran aproximadamente el 50%, ¿no? Eso fue, digamos, parte del ejercicio de reducción del déficit planteado por el Estado Nacional. Sí, de hecho, me da pie, Uriel, para comentar lo que fue lo que se llama técnicamente errores de inclusión y exclusión en los subsidios generalizados de los 2000, si se quiere hasta 2015, con una recaída desde el 19 hasta el 23, que es los errores de inclusión, que se supone que todos los que no tenemos necesidad de recibir subsidios los recibíamos, y errores de exclusión, que se da, el ejemplo típico es el gas envasado,
donde el precio oficial nunca llega al domicilio. Entonces, esa gente quedó excluida del beneficio del subsidio y todos los que no necesitábamos el subsidio lo recibían. Perfecto. Bueno, de hecho, el decreto, digamos, 70 fue el inicio, digamos, de la ley base. Después sabemos que fue muy discutido en la Cámara de Diputados, senadores. Eso hizo que la ley base, digamos, llegue varios meses después, pero fue, digamos, fueron los primeros pasos que dio el gobierno a la política, digamos, con la cual ganó las elecciones. Y si querés ahora, Agustín, ya nos metemos de lleno en la ley bases y cuáles fueron las reformas que se fueron haciendo a las distintas actividades. Para comenzar, y también como anticipaste, bueno, la Ley Nacional de Hidrocarburos fue la que recibió más modificaciones. Parece que el legislador se detuvo con detenimiento, digamos, en regular esta actividad. Nos parece, digamos, porque lo hemos discutido, que una de las causas es porque al sacar, digamos, como objetivo prioritario el autoabastecimiento y declarar el libre comercio internacional y la desregulación de los precios nacionales, pareciera que va a ser una actividad muy prometedora, de nuevo, para tratar de posicionar a Argentina, bueno, en lugares que tuvo hace tiempo atrás. Se esperan, digamos, muchas inversiones. Sabemos que es un sector en el cual las inversiones son muy importantes, muy atractivas y puede llegar a traer mucho financiamiento, digamos, internacional, inversores extranjeros. De hecho, ahí para comentar entonces, en cuanto a la Política Nacional de Hidrocarburos, que ya la ley establecía que la va a fijar el Poder Ejecutivo, esto se mantiene, pero se modifican las bases, digamos. En la ley anterior, la base era el autoabastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional y el mantenimiento de reservas para permitir aquella finalidad. Es decir, nunca íbamos a poder, por ejemplo, exportar si las reservas que tenemos no iban a ser suficientes para abastecer el mercado interno. Esto se cambia, digamos, el paradigma y se establece la apertura tanto a la importación como a la exportación. De hecho, ahora la ley también remite a lo que fue la ley de expropiación de YPF del 2012. Ahí también estableció objetivos de la política de hidrocarburos a nivel nacional. Algunas se mantienen, como lo que es el fomento al empleo, la promoción de inversiones, pero se modifican cuestiones sustanciales. Por ejemplo, ya de nuevo no se establece el autoabastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Si bien se establece que se va a cuidar al usuario en cuanto a la calidad y la prestación del servicio, ya se le quita también cuidarlo en cuanto al precio. Esto es en cuanto a la tendencia de desregularizar los precios. Y bueno, entonces vemos acá este cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a lo que es la apertura del libre comercio internacional y a que el Estado ya no puede intervenir en lo que son la fijación de los precios. Déjame hacer un inciso ahí, porque la impronta del cambio legislativo es que bajar la resistencia que produce la frontera de ingreso y egreso de recursos energéticos al país. Entonces, no nos preocupamos por comprometernos de largo plazo. Ya vamos a ver la restricción que tiene hoy día, compromiso de largo plazo de provisión de gas natural a unos takers extranjeros, sino que los comprometemos y eventualmente, si hace falta, importamos un sustituto para cubrir una escasez puntual. Y eso parte de una premisa, que el precio ya no va a ser del barril criollo, para poner algo que todos entendemos, sino que vamos a tender a respetar lo que sea el precio internacional de cada uno de estos recursos energéticos. Sí, tal cual. Después, bueno, encara lo que es el federalismo, algo muy positivo, que se establecen y reconocen los derechos a las provincias a partir de la reforma del 94, que también comentaste en tus antecedentes. Se les reconoce a las provincias el dominio, digamos, a los recursos naturales que están en su territorio. Si bien esta interpretación dinámica de la ley ya se venía dando, por ser la ley anterior, digamos, a la reforma del 94, es importante que se haya reconocido este derecho de las provincias, porque respecto a los recursos que están en su territorio, ellas son las que van a ser las concedentes, van a percibir las regalías, entre otros conceptos. Bueno, ya en línea con lo que estuvimos diciendo en cuanto a la desregularización del precio, se reconoce el dominio de hidrocarburos a los concesionarios y la libertad incluso de que lo puedan exportar. Ya no se establece que en periodos, digamos, que las reservas internas no permitan abastecer el consumo interno, no se puede exportar, sino que esa limitación ya no existe. Y en cuanto a la exportación, solamente va a estar sujeta a una no objeción de la Secretaría de Energía, que la tiene que dar dentro de los 30 días, y solamente se puede fundar en motivos técnicos o económicos. Es decir, no podría discrecionalmente rechazar, por ejemplo, un pedido de exportación. Sí, ahí, Belu, si me dejás, fíjense lo que teníamos en los 90, que fue un crecimiento importante de la oferta de hidrocarburos. Teníamos el decreto que hablaba de
libre disponibilidad de lo producido, que era el 1055 de 99, ahora lo tenemos receptado en una ley. Todo lo que vemos es que la impronta de esta reforma legislativa es jerarquizar legalmente el derecho de los privados, jerarquizar legalmente el derecho adquirido, jerarquizar y elevar a autoridad de ley lo que venía siendo la jurisprudencia de la Corte en muchísimos aspectos. Entonces, ya, como todos ustedes saben, la Corte no produce fallos vinculantes para los tribunales inferiores, sino lo que produce son una suerte de lineamientos que el inferior puede o no respetar, y se da muchísimo que no respeta. Los fallos laborales son un claro ejemplo reciente. Lo que busca esto es elevar a jerarquía de ley, algo parecido hizo el Código Civil y Comercial de la Nación allá por 2015, busca elevar la jurisprudencia a jerarquía de ley y con eso proveer mayor seguridad jurídica. Es recurrente a lo largo de la ley base. Claro, tal cual lo que decimos. Hay un punto, Belén, que este derecho o esta situación de no objeción a exportaciones está, como dice la propia ley bases, sujeto a reglamentación, ¿no? Es uno de los puntos que tenemos que esperar, una reglamentación acerca de cómo se escribe esta situación de la no objeción, ¿no? Sí, pero ya te señala algunos principios de cómo va a ser ese régimen. Va a ser basado en el libre intercambio con la región, fomentando la exportación, asumiendo que los picos de escasez los va a suplir con importación. Y otro elemento que condiciona un poco la exportación del LNG en firme, sobre todo, es que la propia ley le encomienda al Ejecutivo que en el plazo de 6 meses elabore lo que se llama un informe de disponibilidad de largo plazo de gas natural, para ver qué cobertura de la demanda interna tiene y qué margen de compromiso firme para los takers extranjeros. Sin esto, claramente, los grandes proyectos de exportación del LNG van a estar bajo un grado de incertidumbre importante, pero la ley busca generar esa seguridad a través de estas herramientas. Sí, tal cual. Y bueno, Uriel, gracias por tu comentario. Ya lo vamos a ver, pero en gas natural pasa lo mismo, ¿no? La exportación va a quedar sujeta a la reglamentación, pero como después te lleva a los principios de la ley de hidrocarburos, bueno, va a estar muy ligado a cuál va a ser la reglamentación que se dé. Después, si nos empezamos, digamos, a mencionar los cambios en lo que es el permiso de exploración y la concesión de explotación, podemos ver que se modifican los cánones. El canon ya no va a ser fijo, sino que está sujeto, digamos, al precio del barril de petróleo, lo que va a ser mucho más, digamos, interesante y competitivo para las autoridades públicas. En el caso de permiso de exploración, bueno, la regalía ya no va a ser del 15%, bueno, no, está vinculada a la explotación, ya vamos a ver. Déjame decir algo del canon. ¿Cuál es la función del canon? Que por ahí vale la pena preguntarse. La función del canon es evitar posiciones especulativas sobre áreas, y tiene que dolerle al productor. ¿Qué pasaba bajo el parámetro anterior? Que no se actualizaba nunca. Y con una economía inflacionaria, eso no tenía el objetivo que perseguía, que era oficiar el incentivo para que el productor o el explorador se desprenda de áreas que no estaba invirtiendo. Claro, sí, exacto. Y bueno, mencionando lo de las regalías y ya entrándonos en la concesión de explotación, porque la regalía, digamos, es cuando uno comercializó, digamos, el hidrocarburo, cuando en la exploración quizás aún no sucede eso. Vemos que ya no va a ser del 15%, sino que en cada pliego, digamos, licitatorio se va a tener que establecer la regalía específica para esa licitación. Y lo que es interesante es que, de hecho, se establece que los oferentes van a competir por la regalía que establezcan, y la base, si bien va a ser del 15%, después se le va a sumar el factor que cada oferente establezca, que incluso va a poder tener, digamos, ser un factor negativo, por ende hasta podría ser una regalía inferior al 15%. O mayor. O mayor, tal cual, porque justamente va a ser lo competitivo, digamos, de las ofertas. De hecho, en cuanto al criterio de adjudicación, es interesante que si bien se mantiene el principio general de toda contratación pública, la oferta más conveniente, al remitir el artículo 47, que es el que establece la regalía, queda claro que los oferentes van a competir por la regalía. Si bien al evaluar las ofertas se establece que se va a tener en cuenta la inversión, el proyecto, las regalías que ofrezcan, el criterio de adjudicación está ligado al concepto, a cuál va a ser la regalía que ofrece cada oferente. Es una muy buena idea porque flexibiliza las condiciones y toma en cuenta ciertas áreas que ya estaban en etapa madura, que requerían técnicas de recuperación secundaria y terciaria mucho más onerosas, que necesariamente tenía que repercutir en una regalía menor. Esperemos que las provincias, muchas de las cuales tienen estos recursos,
maduros, o eventualmente siguen con técnicas convencionales que tienen una incertidumbre geológica muy mayor, o bien empiecen a adoptar este modelo más flexible, ¿sí? Sí. Bueno, incluso también se prevé con un mecanismo de ajuste de regalías, es decir, que con el tiempo también el PRIO va a poder establecer cómo se va a ajustar la regalía. Eso, digamos, también es interesante porque podría ser que si la zona es muy, digamos, prometedora, la regalía se pueda a incrementar, mientras que quizás si no es una zona tan atractiva o, digamos, el futuro es incierto. Te spoileo, porque vas a hablar de cómo que se prohíben las renovaciones sistemáticas de las concesiones. Sí. Bueno, se autoriza solo una prórroga de 10 años y se obliga a generar concursos respecto de áreas maduras que se conoce su productividad. En ese ejemplo, puede caber que alguien compita por la regalía sabiendo que hay un recurso importante en el área y que ofrezca algo que esté bien por arriba del 15%, 18, Claro. 20, lo que fuese. Sí. Por eso, tiene cierto grado de flexibilidad que es muy interesante incorporar a la ley. Tal cual, y vemos que el objetivo, tal como mencionaste, ¿no? Es, digamos, la oferta, de la mayor competitividad en todas estas industrias incluso. Con el tema de inversiones lo que podemos destacar que también hay más flexibilidad porque ya no está, digamos, destinada a que se mantengan, digamos, las reservas al quitarse esos objetivos del autoabastecimiento, sino que ya las inversiones van a poder ser más amplias y no van a tener que estar tan limitadas. En cuanto a los plazos de concesión que mencionaste, se mantienen los plazos que conocemos, 25 años para explotación convencional, 35 para no convencional y 30 para explotación en plataforma continental y en mar territorial. Se quita la posibilidad, digamos, de renovar, sin perjuicio que en cada pliego puntual el Poder Ejecutivo también va a poder ampliar hasta 10 años esos plazos máximos que mencionamos. Y acá es importante que todos aquellos que hoy en día están con una concesión vigente se va a regir por los términos por la cual accedieron a esa concesión, digamos. No es que el impacto de la ley va a modificar los plazos que están en curso. Acá ya hablé, bueno, en cuanto a la oposición a la convocatoria, algo para mencionar, la ley antes decía que los lesionados, digamos, podían oponerse a una convocatoria. Ahora la ley modifica el término afectados, que en lo personal me parece que es más amplio, que quizás va a ser una legitimación un poco mayor, porque alguien puede ser afectado, pero quizás no lesionado en un derecho, va a poder, digamos, objetar o presentar objeciones a la licitación. Como ya mencionaste también, Agustín, una vez que venzan las concesiones que hoy en día están vigentes, va a tener que licitarse, va a tener que abrirse, digamos, a la competencia. Y de hecho, cuando nos vamos a la causal de nulidad de las concesiones, una de las causales va a ser renovar concesiones sin haber pasado por licitación. Y la licitación, acá interesante tener en cuenta, se va a poder dar, va a poder empezar digamos, a convocarse un año antes de que venza el plazo. De modo que también sirve para estar atentos a concesiones que están por vencer, estar atentos porque pueden estar por empezar, digamos, convocatorias o los trámites para ver cuáles van a ser los términos de esa licitación. En el caso de la concesión de explotación, el canon, como veíamos, va a ser de 10 barriles de petróleo, que eso ya lo conversamos, y bueno, la regalía también. Nos vamos ahora a la posibilidad de convertir una concesión convencional a una no convencional, ¿sí? La ley establece que aquel permisionario de una explotación convencional va a poder solicitar la subdivisión del área o la reconversión del área a no convencional. Va a haber tiempo para esto hasta el 31 de diciembre del 2028. Y acá es importante que esté fundado en ese plan piloto que vos mencionaste, que es lo específico del no convencional, y tiene que tener objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto. Se establece que una vez aprobada esta reconversión del área, se da un plazo de 35 años desde la fecha de la solicitud. En cuanto a la autorización del transporte, acá se modifica la figura. Muy importante. La ley anterior nos hablaba de una concesión de transporte y ahora va a ser una autorización. Se prevé que va a llevar la autoridad de aplicación un registro de los autorizados al transporte, al igual que los habilitados para procesar hidrocarburos, que vamos a hablar en un ratito. Y también se establece que los titulares de todos proyectos de industrialización, como puede ser el acondicionamiento, separación, fraccionamiento y cualquier tipo de proceso de industrialización, puede solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos
desde su centro, digamos, hasta donde estén ubicados o hacia la posterior, digamos, centro de comercialización. En este caso, estas autorizaciones no van a estar sujetas a ningún plazo. A su vez, interesante, ¿qué pasa cuando uno cede una autorización de transporte? Se prevé que en esos casos, si se produce la cesión de la autorización de transporte, el plazo se puede prorrogar por 10 años, siempre que al momento de otorgarse la cesión o de peticionarse esté efectivamente transportándose hidrocarburos, para que también no se especule, ¿no? Uno saca autorización, después la cede. Acá vemos que la ley pretende esto, ¿no? Que, bueno, que uno no especule. Acá también se establece que las concesiones de transporte que se otorgaron con anterioridad a la ley bases se van a continuar rigiendo por las leyes con las cuales se otorgó esa concesión. Importante destacar que estas autorizaciones de transporte no otorgan exclusividad. Y también lo que se prevé en caso de que uno no use, justo como les comentaba, estas autorizaciones de transporte, ¿sí? Se establece que si no se usan, tienen que ser puestas a disposición de terceros para su utilización, siempre y cuando destinadas, digamos, a primero cubrir las necesidades del propio autorizado a transportar. Sí, esto es un plus, claramente. Incorpora un nuevo rol que la ley de hidrocarburos y la ley de gas, la 2476, no preveía, abriendo la competencia a todo lo que es gathering, oleoductos, gasoductos, que van a ser cruciales para poder desarrollar la capacidad exportadora de lo que es el gran recurso no convencional, con prioridad de uso, cosa que el régimen anterior estaba fuertemente restringido. Ahora una persona, un grupo que invierte en una capacidad de tratamiento, transporte de un producto hidrocarburífero, tiene la seguridad jurídica que va a poder hacer uso de esa inversión y que no va a venir un free rider y se va a colgar esa infraestructura. Claro, como un acceso a la capacidad de transporte que conocemos en energía, ¿no? Digamos que si la instalación está, bueno, efectivamente esté destinada para la industria. Para el dueño del proyecto, que en definitiva consiguió la financiación. Sí, tal cual, porque justamente es el fundamento, digamos, que se abra a terceros, que se cubran primero las necesidades del propio interesado. Y bueno, después acá interesante mencionar, ya que también mencionas el tema de defensa de la competencia, que la ley establece que los autorizados a transportar no deben realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de posición dominante en el mercado. Nos vamos ahora a la habilitación para el procesamiento de hidrocarburos. Esta es una nueva figura que no otorga exclusividad, no está sujeta a plazo, y en este caso se establece que estos autorizados a procesar hidrocarburos deben destinar un 5%, digamos, del máximo de sus capacidades a terceros, siempre y cuando se cumplan algunos factores que vamos a ver, que uno de ellos y esencial es que haya un acuerdo entre partes. Es decir, no es que te obligan por sí mismo a que vos proceses hidrocarburos de terceros, sino que tenés que llegar a un acuerdo. Tenés que arribar a un acuerdo por ese servicio a prestar. También este 5% está sujeto a que no se comprometa la seguridad de las instalaciones y que el solicitante se haga cargo de las conexiones que resulten necesarias. Se prevé que este porcentaje del 5% puede ser incrementado por acuerdo de partes si la autoridad de aplicación, transcurridos 4 años de la habilitación, ve que hay capacidad remanente y que la planta está ociosa, o sea que está sin actividad. Bueno, esos eran los requisitos, entonces eran 2. Una nueva figura también que se establece ahora es el almacenamiento subterráneo de gas natural en reservorios de hidrocarburos que estén agotados. Esto es interesante porque, bueno, se prevé esta figura del almacenamiento subterráneo que puede ser en áreas donde uno tiene un permiso, digamos, de explotación, una concesión de exploración, o en áreas de terceros, siempre y cuando se tenga la autorización de este tercero, o también en áreas que en algún momento fueron productivas y que hoy en día ya no están con ningún permiso ni de exploración ni una concesión de explotación. ¿A quién el Poder Ejecutivo puede otorgar estas autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural? A los que cumplan con la experiencia técnica y capacidad financiera que se exija, a quienes cuenten con la conformidad de aquel que tiene el permiso de exploración o la concesión de exploración donde está el área de interés, y siempre que se comprometa a construir a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar adelante esta actividad. Es importante que estas autorizaciones de almacenamiento subterráneo no están sujetas a plazo y también le establecen al que solicita esta autorización, a esta, digamos, habilitación para el almacenamiento subterráneo, una autorización para el transporte
de estos hidrocarburos. Quien obtiene la autorización para el almacenamiento subterráneo, en este caso, no está obligado a almacenar gas de terceros, pero lo puede hacer acordando, digamos, libremente las condiciones y los precios de la venta. Ahí, no sé si ya está pasando al siguiente tema. Ahí es importante dos aspectos, que oficia de pulmón del sistema, excepto dificultades o restricciones que tengamos al transporte, te serviría para afrontar el incremento de la demanda de gas natural en invierno, que es un problema claro porque crece sustancialmente. Y por otro lado, hay que destacar que el que lleva adelante la actividad de almacenaje subterráneo solo va a pagar regalías una vez que saca del almacenamiento y lo entrega al sistema. Entonces, eso es una ventaja enorme porque no tiene costos al almacenar un gas natural, por ejemplo, y lo puede usar cuando eventualmente crece. Y eso a la vez tiene cierto rol de amortiguación y de balance respecto al incremento de la demanda, que naturalmente incrementa el precio del combustible. Es una función de arbitraje que todos sabemos que dinamiza la competencia y tiende a aplanar los precios en el tiempo y a desestacionalizarlos. Exacto, ese era bueno, el último punto y muy interesante, precisamente por lo que ya digamos, reseñaste, que las regalías recién se pagan cuando uno comercializa ese gas. En cuanto a las sanciones para comentar, habían quedado también muy desactualizadas con la ley anterior y fijas, parecido a lo que mencionaste con el tema del canon, bueno, acá en cuanto a sanción, pero bueno, se actualizan, digamos, los valores, de modo que ya también, si uno, digamos, tiene algún incumplimiento, va a tener que estar atento a cuál es la sanción que finalmente se le aplica. Se actualiza continuamente. Sí. Bueno, algo que no mencionamos en cuanto a la política de hidrocarburos, que también se limita fuertemente la intervención de empresas estatales en la actividad. De hecho, se establece que las provincias y el Estado ya no van a poder establecer nuevas zonas, digamos, que estén reservadas a la intervención de empresas estatales. Se tiende a una más competencia, digamos, con actores privados. Es un punto también a destacar porque sabemos que en su momento la intervención de empresas estatales fue muy fuerte y era uno de los principales objetivos. Sí, de hecho el carry que se daba en Neuquén era algo que había que superar claramente porque era una barrera de ingreso al inversor. Exacto. Y ya casi por último, para mencionar el tema de la legislación ambiental, que hoy en día está muy, digamos, en auge todo el tema ambiental, y se establece que se va a tratar de dictar una legislación armonizada en lo que es la explotación de hidrocarburos, siguiendo las mejores prácticas a nivel internacional, así que puede que también se vengan cambios en esta materia, quizás con lo que es la declaración de impacto ambiental y las exigencias que se exigen para llevar adelante un proyecto. Eso ya intentó hacerlo la 27007, sin éxito, ¿no? Esperemos que esta vez tome vuelo. Depende mucho de la gestión ya cotidiana de la autoridad de aplicación, que tome la iniciativa. Tal cual. Y ya casi, bueno, y por último, en cuanto a la ley de hidrocarburos, algo ahí que detectamos más a modo de comentarios, que se quita, digamos, que el Estado Nacional va a tener que destinar parte de las regalías al fomento del territorio nacional de Tierra del Fuego y la Antártida. Se quita quizás ese fomento que en algún momento la ley había introducido. Belén, hay un puntito, vuelvo para arriba, que quedó en el artículo 3º, en lo que es las pautas de política nacional para la actividad, que tiene que tener como objetivo principal, además de todo lo que estaba en el artículo 3º de la ley, el de maximizar la renta obtenida en la explotación de los recursos. Es un principio muy novedoso que ahora está en la ley, ¿no? Sí, que está atado con la eliminación de la restricción que tenía el artículo 6 de la 17319 en cuanto sometía a la exportación al abastecimiento de la demanda local. Claro, Sí. Sí, tal cual. Es decir, fue todo un debate eso de la previa de la ley. Tal cual. Y ahí, bueno, vinculado, Uriel, a lo que mencionás, la otra, digamos, gran finalidad es esto de la satisfacción de las necesidades del país, pero vemos que ya se elimina que sea con las reservas del propio territorio nacional. Pasamos entonces ahora a las modificaciones al marco regulatorio del gas, un poco lo que ya anticipamos en cuanto a la importación y la exportación. Se mantiene la autorización a importar gas sin necesidad de aprobación previa, y en cuanto a exportación,
establece que va a guardarse la reglamentación del Poder Ejecutivo, pero nos lleva, digamos, a la ley de hidrocarburos con todos estos principios que vimos, que se establece la apertura al comercio, al libre comercio internacional, sin perjuicio que haya que esperar la reglamentación. Entonces, bueno, se espera que, digamos, no va a ser una restricción muy grande, ¿no? Para el tema de exportar gas. Vos ahí, ya, Agustín, hiciste alguna mención con el tema de las exportaciones de GNL. En cuanto a la renovación de las licencias de transporte y distribución, algo muy importante, que se establece que todos aquellos que hoy en día cuentan con una licencia de transporte y distribución van a poder acceder a un periodo adicional de 20 años. Si bien se establece que se va a tener que convocar una audiencia pública, acá viene todo un debate con lo que fue la reforma a la ley de procedimiento administrativo, que pareciera dar la pauta que todo aquello que por ley era por audiencia pública se puede reemplazar por un mecanismo de consulta pública, así que es una interpretación que hay que ver cómo se lleva a cabo, pero bueno, está abierta esta discusión. También en el caso de acceder a este plazo adicional o de querer acceder, se establece que con una anterioridad no menor a 18 meses a la fecha de finalización, el ente regulador del gas, a pedido del prestador, va a llevar a cabo la evaluación de la prestación del servicio para proponer al Poder Ejecutivo esta autorización del plazo, ¿sí? Uno va a tener que esperar a ver si el Poder Ejecutivo lo acepta o no, pero se entiende que este gobierno tuvo en cuenta, digamos, todos los atrasos tarifarios que hubo y cómo está prestándose el servicio hoy en día, de modo que se espera que se otorguen esas prórrogas. En cuanto a la prestación del servicio, importante para los transportistas y distribuidores, que se agrega que por sí o por terceros van a poder adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural. Y la última reforma importante es con el tema de cómo se recurren los actos del ente regulador. Se establece que ante las decisiones de la máxima autoridad del ente regulador, y lo mismo sucede con sanciones, se van a recurrir directamente por recurso directo ante el Poder Judicial. Se elimina la referencia al recurso de alzada, estableciéndose de nuevo que la impugnación sea directo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. También acá, ya vinculado al tema de gas y energía, se establece la unificación de los entes, se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y se establece que una vez que empiece a funcionar va a asumir las competencias de lo que es hoy en día el ENRE y el ENERGAS. De todos modos, hasta que esto suceda y se empiece a implementar, el ENRE y la Autoridad Regulatoria del Gas continúan, digamos, con sus funciones. De hecho, hoy en día están intervenidos y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Que son ellos. Ahí un dato curiosamente, Agustín, anteayer salió en el boletín oficial la reanimación, digamos, del proceso de selección de miembros del ente regulador del gas y del de energía eléctrica, ¿no? Así Sí, que eso va a avanzar hasta que en algún momento se produzca la unificación. Sí, eso es curioso, porque teorizando un poco uno podría seguir dos procesos. Intervenido unificar y luego llamar a concurso, Claro. no llamar a Sí. concurso para luego unificar. Me parece Sí. que están invertido el orden de las cosas, pero bueno, es una Sí, opinión, a mí me llamó la atención, pero bueno, es así. es opinable. Bueno, después ya nos vamos a lo que fue las modificaciones al marco regulatorio eléctrico, que tal como anticipó Agustín, ¿no? Que pareciera que llegó un legislador cansado. Perdón, Sí. al GNL lo van a dejar para después porque no habría que introducir algún párrafo más en el tema de estas modificaciones al artículo 3 bis, de todo el tema del GNL y los contratos Dale vos. de exportación, porque vos mencionaste, Agustín, que dentro de los 6 meses se tiene que hacer este estudio para determinar la disponibilidad del recurso gasífero. Es un estudio clave. En principio, hay conceptos, ideas acerca de cuál es la capacidad de Vaca Muerta, por lo menos, a lo cual hay que sumar otras áreas y otros yacimientos. Pero
las autorizaciones para exportar GNL, para producir y exportar, van a estar dadas en función de los resultados de este estudio de la disponibilidad de gas natural. Y el propio artículo 3bis dice que el otorgamiento de una autorización de exportación firme de GNL, una vez que pasaste por ese proceso, implicará para sus titulares el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter, y establece que la autorización puede ser hasta 30 años. Esta va a ser la columna vertebral de los procesos de los proyectos de GNL, porque el financiamiento de un proyecto de GNL se basa fundamentalmente en la fortaleza del contrato de venta, ¿no? Así que entre esta norma legal y eventualmente lo que se incluya en los RIGI, se va a estructurar un contrato que debería ser bancable o financiable para la construcción de cualquier proyecto de GNL. Y después termina con hay dos frases interesantes, o dos conceptos interesantes. Uno que dice que los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL no será necesario que el solicitante cuente con contrato de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos. Es decir, si tenés un contrato de 20 años autorizado para exportar, no tenés que haberte dado vuelta y contratar 20 años de suministro con productores de gas natural. Y hay una frase más que obviamente está orientada al financiamiento y a la bancabilidad del proyecto, que es el que dice que las autorizaciones de exportación de GNL podrán ser total o parcialmente cedidas previa autorización de la autoridad de aplicación. Posiblemente en un proyecto de este tipo, quien te financie va a querer tener alguna garantía, además de las garantías propias del contrato, y una puede ser, por ejemplo, la cesión parcial del contrato. Eran un par de cosas que quería comentar que son relevantes para el proyecto GNL, ¿no? Gracias, Ariel. Es muy interesante. De hecho, toda la interacción con otras instituciones que trae la misma ley es el desafío. Cómo juega con el RIGI, todo esto que dice, cómo juega sobre todo con el sector eléctrico, que es donde menos precisiones hubo. Sí. Exacto, bueno, con el tema de las modificaciones, si la queremos llamar, al marco regulatorio eléctrico, en verdad lo que estableció el legislador es facultar, digamos, dispuso que el Poder Ejecutivo estaría facultado para adecuar el marco regulatorio eléctrico, el marco regulatorio de la energía, precisamente hablando, conforme las bases que determinó, ¿sí? Es decir, le otorgó libertad para que a través de reglamentos se modifique, digamos, o se reglamenten las leyes, pero no brindó tantas precisiones específicas en sí misma, sino que más unas bases que vamos a repasar ahora. Bueno, la primera de ellas, y en línea con lo que venimos viendo, es la apertura al comercio internacional para lograr mayor cantidad de participantes en la industria. Lo que trata, digamos, de fomentar, y lo vemos en el artículo a continuación, es tratar de que haya más actores, más competencia, y de esto la consecuencia es que los usuarios tengan libertad de elección de su proveedor. De hecho, la segunda base, digamos, es asegurar la libre comercialización y máxima competencia en la industria de energía eléctrica, garantizando a los usuarios la libre elección de los proveedores. Consecuentemente, bueno, y a continuación, también muy interesante, como base se establece la adecuación de las tarifas sobre base de los costos reales del suministro para cubrir las necesidades de inversión y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Acá esto es muy interesante porque establece que para garantizar la continuidad del servicio público se va a tener que adecuar y se van a tener que restablecer, digamos, las tarifas, las ecuaciones económicas de los contratos. También estableció que hay que propender a la explicitación de conceptos a pagar por el usuario final, el detalle, digamos, en las facturas. Otro punto importante
estableció que hay que garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos. Es un poco lo que conversábamos, que seguramente, bueno, dé lugar a nuevas inversiones, porque al hablar de mecanismos transparentes, eficientes y competitivos, seguramente haya algunas licitaciones quizás de obra. Sí. Lo que no termina de entenderse que tiene esta gestión en la cabeza respecto de cómo va a llevarse adelante la expansión del sistema de transmisión eléctrica. Porque en el tema de hidrocarburos y de gas natural fue muy explícito, modificó la ley y abrió la competencia. Sí. En este caso puntual, siguen perfectamente vigentes los procedimientos que conocemos en el anexo 16 de ampliación del sistema de transmisión, con todas las rigideces que tiene ese sistema y con lo poco exitoso que ha sido. Nadie puede, me imagino, decir a ciencia cierta si eso se debe a las dificultades macroeconómicas del país o a una dificultad que presenta el propio sistema como sistema regulatorio. Yo creo que debe haber un poco y un poco, pero está claro que no hay tanta definición como sí hay para el sector hidrocarburífero. Uno ya sabe por dónde va una exportación del LNG. Acá, honestamente, se sabe cuáles son las necesidades de expansión del sistema. Camesa lo tiene recontra estudiado. Transener tiene su propio informe de una guía que publica cotidianamente sobre la materia, pero no sabemos por dónde va a ir. Los procedimientos tienen sistemas de iniciación institucional, de ampliaciones del sistema. No sabemos si esa va a ser la fórmula que va a usar la autoridad de aplicación. No sabemos si, por ejemplo, podemos generar competencia a través de otra institución que incorpora o que modifica la ley de base, que es la concesión, que incluye servicios públicos. Podría ocurrir que nazca un nuevo concesionario de transporte de electricidad, que no sea ni Transener, ni un TI o un troncal. Bueno, todas estas preguntas todavía están sin responder. Claro, sí, va a ser clara. Hay una cosa que complica un poco más la situación, es que, como vos mencionabas, Agustín, el régimen actual de ampliaciones no está funcionando adecuadamente. Tanto Camesa como Transener tienen perfectamente identificadas cuáles son las ampliaciones necesarias para que funcione el sistema. Hay una cantidad de puntos de congestión muy complicados. Y este sistema no permite, o el sistema que tenemos de ampliaciones no permite ir adelante con esos proyectos. Y esta norma de la ley base que faculta al Poder Ejecutivo para, por ejemplo, garantizar desarrollo de infraestructura de transporte, etcétera, etcétera, mediante mecanismos, ¿cuándo lo va a dictar eso? Porque teóricamente lo tiene que haber dictado, creo que hay una fecha ahí que es el julio del 25. Ahora no estamos en condiciones de esperar hasta julio del 25 para solucionar problemas del sistema de transmisión, ¿no? Con lo cual hay que ver si la autoridad de aplicación en lo inmediato diseña o propone algún sistema para realizar rápidamente las inversiones urgentes que el sistema necesita, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha incertidumbre asociada con la falta de especificidad en la ley base respecto a la ley de electricidad. Un sistema que requiere inversiones crecientes tanto en materia de transmisión como de generación, y esas señales sería bueno que se expliciten lo antes posible. Está claro que hoy el régimen prevé la posibilidad de que haya una iniciativa privada bajo una figura cuyo flujo de dinero se recupera a través de los sistemas que prevén los procedimientos, a través de las ampliaciones mayores, vía contrato COM, como lo conocemos, construcción, operación y mantenimiento, histórico modelo, vía iniciativa institucional que puede generar a través de algún interesado que puede ser, por ejemplo, la provincia. También puede haber algún grupo de generadores, por ejemplo, que esté interesado en mejorar la exportación desde el sistema patagónico, que hoy está exhausto, que no puede incorporar nueva energía, que ya tiene restricciones hoy día. Entonces, si uno lo mira sistémicamente, desde el punto de vista eléctrico, estamos en una situación delicada porque tenemos
la confianza que el sector privado tiene que resolver la expansión de la oferta, pero en este momento siguen rigiendo todas las restricciones en el mercado a término, que sigue estando autorizado solo para los regímenes puntuales que prevén la posibilidad de generar contratos a término. Lo que todos conocemos, más o menos, energía plus y renovable, por poner dos ejemplos claros, que es el dirimente de la demanda a 2006, la demanda base llamada, la demanda excedente. Lo mismo pasa con el mercado spot. El mercado spot está siendo remunerado en condiciones totalmente discrecionales, digamos, y eso claramente genera problemas, no solamente para el mantenimiento menor y mayor, esos revampings pendientes que hay, sino para la actualización tecnológica que pueden tener centrales que ya tienen una larga vida cumplida y que posiblemente podrían usar toda la infraestructura de transporte en forma mucho más eficiente si lograsen generarse un flujo de fondos que justifique una inversión de actualización tecnológica. Entonces, mercado spot, mercado término, claramente ahí urge alguna resolución si es que esperamos que la oferta, la expansión de la oferta que machee la demanda, que se va a producir ya este verano y el siguiente tendría que estar resuelto, sea la solución a estos desafíos. Es importante que empiecen a aparecer estas señales que son cruciales. Curiosamente, es el sector donde menos precisiones nos provee la ley de base y donde más necesidades de precisiones necesitamos porque las inversiones son de largo plazo. Así que el desafío es bien importante. Y en materia de electricidad, hay que decir que se deroga, hay dos leyes bajo la transición energética que son importantes, que son la ley que incorpora la 27191, que incorpora todo lo que es renovar y da pie al MATER, que es la cuota obligatoria de consumo de fuente renovable, que todos sabemos que está desactivado ya lo que es renovar, no va a haber nuevas rondas, no hay interés en contractualizar siendo off-taker CAMESA en representación del mercado. Y por el lado de la generación distribuida, que siempre fue una ley muy restrictiva, digamos, que habría que repensar, se eliminó el FODIS, que es un sistema, un fondo fiduciario para financiar tasas de acceso a los bienes de capital, etc. Argentina, si uno lo compara en pequeña generación distribuida, PMDG que se llama, en Chile y en Brasil, la cantidad de la penetración que ha logrado, estamos hablando de cientos de miles de usuarios en Brasil y en Chile, una integración al sistema energético a nivel domicilio que genera muchísimas eficiencias en el sistema de transmisión, que es enorme, y con una generación de empleo y empleo de calidad a nivel local muy importante. Entonces, entre otras cosas que hacemos nosotros, desde el estudio participamos mucho de la Cámara Argentina de Energías Renovables, y ahí estamos motorizando un sistema más ambicioso de generación distribuida. A la par que falta, y esto está anunciado por el gobierno, que toda su política relativa a la transición energética va a estar enfocada en un sistema de cap and trade de emisiones de carbono, es decir, nos va a poner a cada uno de nosotros, industrias, comercios, residencias, un límite de emisión para satisfacer nuestras necesidades energéticas, y si nos excedemos nos va a penalizar. Pero en lugar de penalizarnos, también podemos comprar quien ha establecido un proyecto de captura de emisiones, por ejemplo, para compensar nuestros excesos y así ir llevando adelante el sistema. Hay que decir que las experiencias en el derecho comparado de estos sistemas, estamos hablando de sistemas muy complejos de implementar. Se dice que la experiencia, por ejemplo, en California llevó 5 años su implementación. Son tiempos que nosotros no tenemos claramente y tenemos que tener una política. Porque hay que recordar que la COP de Glasgow, la COP26, Argentina incrementó sus compromisos de reducción de emisiones. Y ese compromiso no está siendo respaldado por algo concreto que nos permita vislumbrar que vamos a estar a la altura de ese compromiso. Y eso también uno podría decir que falta una visión que englobe todos estos desafíos que estamos viendo. Argentina tiene una enorme oportunidad bajo la transición energética que se ve en los proyectos de exportación del LNG, pero también se ve en renovables, ¿sí? Y ahí uno, cuando busca cuál es el cauce, cuál es la política de Estado a futuro en materia de renovables, no aparece con claridad. Y si uno mira que el nuevo vector energético podría llegar a ser el hidrógeno verde,
y mira el RIGI, el régimen de incentivos para las grandes inversiones, uno tiene que concluir que es muy posible que sea demasiado restrictivo el RIGI como modo de fomentar el conocimiento, el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. No sé si te quedó algo de eléctrico. No, pero lo último es, bueno, modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico. Esto de tratar, ¿no?, de poner profesionales y, bueno, modernizar los sistemas y esquemas que ya están hoy en día. Pero bueno, ese era el último puntito a destacar. Algo importante me parece también en línea en lo que ya mencionó Uriel y vos, Agustín, bueno, es destacar que en el RIGI se mencionan los sectores específicos que van a poder participar de este régimen y se menciona específicamente al gas, a la energía, al petróleo, infraestructuras, bueno, minería, tecnología, entre otros. Así que es importante que ya expresamente la industria, digamos, eléctrica está dentro de lo que es el RIGI y van a poder participar. Uriel, no sé si querés hacer algún comentario, si no, tengo algunas cuestiones finales para plantear. Está muteado. No, bueno, lo que esto te fuerza, y creemos que nos lleva a pensar creativamente cuáles son las soluciones para el crecimiento de la oferta de electricidad, la transmisión de electricidad, y sobre todo apoyándonos en las instituciones legales que establece la ley, como puede ser el RIGI, pero también como puede ser una concesión. ¿Qué rol le podemos dar a la concesión? ¿Cómo dialoga la concesión con el anexo 16 para la ampliación del sistema de transmisión? Hay mucha cuestión ahí para dilucidar. Lo que está claro es que el RIGI es un gran socio de estos grandes proyectos de infraestructura en el sector de energía. Estamos pendientes de que salgan estos días, porque está cumpliendo el plazo ya, de la reglamentación del RIGI, a la vez de todas estas reglamentaciones pendientes que identificamos. Eso va a ser importante, seguramente prepararemos una reunión así para debatir con ustedes este tipo de ideas. Yo podría seguir elaborando acerca de cuáles son las ideas de conjugar la concesión que trae modificada la ley bases con la ampliación del sistema de transmisión. ¿Qué podríamos pensar para generar la iniciativa de expansión del sistema, que perfectamente podría ser a través de una iniciativa pública, como sugirió Uriel, pero que sea con financiación y responsabilidad y gestión privada, que se repague a través del canon? Bueno, lamentablemente no estamos viendo esa iniciativa y es preocupante porque tiende a ser urgente. Hoy día el sistema casi no recibe más generación de ninguna tecnología, menos aún de renovable. En todo caso, si tenemos un ratito, unos 10 minutos para cumplir con la pauta temporal acordada para hacer preguntas y tratar de responderlas. Una de las preguntas que nos llega es, en la modificación de la ley de hidrocarburos hay temas que pueden ser interpretados como un avance sobre las autonomías provinciales. ¿Cómo ven que puede impactar en la visión de los inversores? ¿Habrá aceptación al pliego modelo? Bueno, son todas concertación, es el constitucionalismo de concertación. Nosotros necesitamos, la ley, la 27007, intentó hacer algo de estilo. Tenemos muchos antecedentes de acuerdos, de tratados interprovinciales. Eso es una forma de acuerdo entre jurisdicciones subnacionales. En este caso, claramente va a ser una propuesta que va a ser generada de la nación y que la provincia adherirá voluntariamente. El RIGI tiene mucho de eso y creemos que es importante. Siendo un país federal, los países federales tienden a dispersarse y a diverger en materia de estudio de impacto ambiental. Nosotros tenemos un régimen federal, tenemos la tolerancia, bajo las pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las iniciativas privadas sobre protección ambiental y una pauta de coordinación bastante laxa entre jurisdicciones. La Corte habla de repugnancia efectiva. Entonces, eso genera, si se quiere, una carga extra de parte de la autoridad nacional para generar un sistema, un pliego común. Insisto, la 27007 ya planteaba este problema de generar un pliego común para las licitaciones de áreas. Lo mismo pasa con el impacto ambiental. Generar un único estilo, una guía que las provincias puedan seguir, creemos que puede ser un gran aliciente para el desarrollo del sector. Pero eso también le cabe a
a la minería, por cierto, y tratar de no invadir jurisdicciones provinciales donde la especificidad del impacto ambiental es irrefutable. Digamos, nosotros no podemos desde Nación hablar de humedales que pueden estar en la cordillera o en el litoral. O sea, son humedales absolutamente diferenciados que no podemos pretender desde un lugar centralizado, unificado, resolver. Proyectos de ley de cierre de minas, todas estas cuestiones que son muy simpáticas políticamente, pero que si uno las filtra con el aprovechamiento del recurso y con el desafío que significa la transición energética. Argentina está ante una oportunidad única, tiene toda la dotación de recursos para sacarle el jugo y generar un periodo de progreso muy importante, porque tiene el gas natural, que es el combustible de transición energética, hasta que se desplace totalmente el fósil, que nadie sabe cuándo va a ocurrir, ¿no? Pero que va a desplazar seguro el carbón en el resto del mundo y nos va a generar divisas para generar superávit de divisas. Y luego tenemos todos los minerales críticos para la transición energética. Y tenemos que amigarnos con la minería, claramente, porque sin minerales críticos y sin la extracción de los minerales críticos, cobre, litio, etcétera, etcétera, son muchos, no hay transición energética y no hay la posibilidad de cumplir con el Acuerdo de París. O sea, lo que veíamos como un problema, porque era una política extractiva de la minería, bueno, la tenemos que superar, nos tenemos que amigar con la minería para poder sacar provecho a esto. Y respecto del avance sobre las jurisdicciones provinciales, que es el origen de la pregunta, me fui al diablo, está claro que nuestra Constitución copia la Constitución americana, y que la Constitución americana y la nuestra prevé lo que se llama la cláusula de progreso, bendecido por la jurisprudencia de la Corte, que nos permite avanzar sobre la jurisdicción provincial allí cuando se produce una interferencia para el tráfico interjurisdiccional. Y ahí hay una fortaleza muy interesante y es algo que Argentina tiene que aprender a usar. Tenemos que avanzar en esa materia. Y hay que decir que hay ya en las leyes especiales, el artículo 12 de la 15.336 habla de esa interferencia con motivo de imposición de impuestos y tasas por provincias y municipios, y ese es un desafío también importante, sobre todo en electricidad. Argentina tiene una carga fiscal sobre la factura eléctrica que realmente es desproporcionada y no tiene razón de ser. Se ve la tasa, por ejemplo, los contratos de distribución de concesión, se ve la tasa sustitutiva del 6 al 8% en las provincias, que arriba está acompañada por una tasa municipal del 16%. Estamos hablando de arriba un 20% de aporte a los municipios, que es solventado desde el sistema eléctrico, que es un bien esencial. No sé si alguien más tiene algún comentario. Dejamos ahí unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Y cuando hablas, bueno, Agustín, de todo el tema ambiental, bueno, que Argentina también suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y destacar que no tiene solo aspectos ambientales, sino sociales, y creo que estas industrias, por ejemplo, la minería se da mucho, ¿no? El impacto ambiental y social le llaman. Sí. Me parece que también van a poder, hay jugo, digamos, para sacar, quizás, estos proyectos tan grandes. Los recursos están, la oportunidad de negocio está, la macro se está acomodando. El RIGI sienta las bases a través de la estabilidad regulatoria, fiscal, de comercio exterior y regulatoria. Esas 4 estabilidades están garantizadas. Después la jurisprudencia de la Corte es muy sólida, más allá de que hay que litigar respecto de la interferencia que se produzca por las tasas municipales, con lo cual, en definitiva, no hay que tenerle mucho miedo a eso, porque tarde o temprano lo resolvemos. Nos van a tener que dar intervención a los abogados, pero lo vamos a resolver. La jurisprudencia de la Corte es muy consistente en eso. Dicho eso, y si no hay más preguntas, por ahí redondear, diciendo que lo vamos a invitar seguramente a participar en una nueva charla, que nacerá seguramente cuando tengamos ya claro la reglamentación, sobre todo del RIGI. Estamos todos esperando muy ansiosos, porque creo que claramente vemos que pasa por ahí el futuro de la expansión de estos sistemas. A ver, acá hay otra consulta que dice: en la modificación de la ley de hidrocarburos hay temas que pueden ser interpretados como un avance. Ay, no, esta es la que ya vimos. Sí, esta es la que ya vimos. Esperen que nosotros acá no vemos directo las preguntas. Nos dicen, si te queda un momento, ¿puedes resumir los pasos que siguen en la autorización para, bueno, exportación firme de gas natural licuado?
Bueno, ahí, esos son, Agustín, los que están en el nuevo 3 bis, ¿no? Lo que Sí, estamos sí. mencionando, pero van a requerir, digamos, el primer paso es el estudio de disponibilidad y después vas a tener que presentar el pedido de autorización. Está, digamos, eso está, el íter de aprobación está en el actual 3 bis de la 24076, ¿no? Sí. Que va a Acabo de- requerir también, va a requerir reglamentación, con lo cual tenemos que esperar reglamentación de varios temas, ¿no? Del sí, RIGI, de la ley eléctrica, del régimen de exportación de gas, del régimen de GNL. sí, esa pregunta se agradece, la hizo Daniel Monzón, y claramente está orientada en el sentido que sugerí, Uriel. Tenemos que, bueno, hay cosas que son directamente relacionadas con la exportación de LNG que inciden, que es el estudio del stock para saber qué podemos afrontar y qué podemos comprometer en firme a futuro, y el establecimiento de un régimen de autorización, que va a ser muy posiblemente, tiene que cumplir con el plazo que prevé la norma, que es de 120 días, y posiblemente empiece a jugar con el silencio. Una vez conocido el stock disponible para exportar, el régimen debería funcionar muy ágilmente y debería cumplir los requisitos, generar una respuesta ágil dentro del plazo de 120 días, porque es lo que se busca a través de la ley. Así que tenemos 6 meses, ojalá que se anticipe, para conocer el stock exportable y posiblemente antes que eso ya tengamos la reglamentación del régimen de aprobación para la exportación del LG, que está pendiente de publicación, así como la reglamentación del RIGI, que es donde se termina de resolver estos grandes proyectos de infraestructura. Hablamos, Daniel, cuando quieras sobre esto. Bueno. Y a ver la última pregunta, Agustín, si querés, y dicen si hay tiempo, ¿por qué el RIGI es restrictivo para hidrógeno verde? Bueno, esto es opinable, ¿no? Pero lo que yo escucho y la encuesta informal que uno hace sugiere que no es tanto el problema de la ventana para anotar de 2 o 3 años, que seguramente el Ejecutivo lo vaya a prorrogar por 3 años, sino la obligación de invertir desde el 40 al 20%, pedido mediante, fundado ante la autoridad de aplicación, que todavía no sabemos cuál es, de la inversión proyectada. Los proyectos de hidrógeno verde, estamos hablando de miles de millones de dólares, y pensar que en el plazo de 2 años puede invertir el 20% de ese proyecto es lo que yo recojo es imposible, es materialmente imposible. Con lo cual, vamos a seguramente necesitar un régimen específico, que eso me da pie a decir y promocionar lo que estamos haciendo de la Cámara Argentina de Energías Renovables, que es una ley de transición energética. Porque de vuelta, algo pasó con un montón de regímenes de incentivos que derivó en un régimen común transversal que es el RIGI. Bueno, desde CADER, y en mi caso convencido, estamos impulsando una ley de transición energética que cubra todos los aspectos del impacto de la transición energética en los sectores en los que directamente incide, dígase todo lo que es energía, y en aquellos otros sectores que incide indirectamente. Y ahí hay muchísima información para compartir. Los invito a que suban a la página de CADER. Ahí van a ver, por ejemplo, citas de distintos estudios que estuvimos llevando adelante. Y hay una cita muy importante que es a un estudio de United Nations, donde dice puntualmente que países con la dotación de recursos como Argentina le conviene incorporar renovable, exportar el gas y a la larga, con una condición de costo de capital equiparable con el resto de la región, ese es el gran negocio, es lo que genera mayor bienestar porque incorpora mayor mano de obra y te permite ir reconvirtiendo ya la calidad del empleo, el tipo del empleo que va a estar presente a la salida de la transición energética cuando se reconvierta toda la matriz de consumo y de oferta. Hay un tema también, Agustín, que habría que ver si los proyectos de hidrógeno verde, que son enormes, pero tienen dos aspectos. Tienen el aspecto de la generación eólica y la planta de electrólisis, ¿no? Son como dos patas del proyecto. Y hay que ver si esto puede encuadrar en los proyectos de exportación estratégica de largo plazo,
que sí pueden hacerse por módulos, menciona la ley de $1.000 millones, ¿no? Eso, bueno, habría que verlo. Habría que Sí, verlo. lo que es la devolución, cuando uno hace esa respuesta a los que están pensando, desarrollando proyectos, es que estaba hablando, suponte, $200 millones, si te acepta la excepción de reducción del 40 al 20, estás hablando de $200 millones, cuando normalmente el periodo de desarrollo que involucra una inversión, suponte, de $10 millones, se da en 2 o 3 años, con lo cual realmente no parece entrar dentro del ritmo. No parece haber, por más buena voluntad que uno le ponga, está muy encorsetado. El RIGI está pensado, en mi opinión, para proyectos que ya están madurados, por lo menos están concebidos, que tienen un proceso incluso de aprobación avanzado, de prefactibilidad muy avanzado, que se pueden terminar de dibujar y conseguir todos los permisos de autorizaciones, o por lo menos los sustanciales. Hay que recordar que el RIGI tiene una causal de rechazo, que cuando no cuentan con los permisos fundamentales para el proyecto, y eso me termina de lapidar el hidrógeno verde. Yo creo que ahí hay una clara intención del gobierno, de hecho lo dice la ley, de adelantar las soluciones macroeconómicas que demorarán para el resto de la economía. De hecho, el RIGI es el primer levantamiento del cepo que tenemos. Esto es importante destacarlo, porque el levantamiento del cepo para estos grandes proyectos ya llegó a partir de la cuota que te permite retener en el extranjero 20, 40 y 100% segundo, tercer y cuarto año del proyecto común o del proyecto estratégico primero, segundo y tercer año de puesta en producción comercial del proyecto. Hay muchísimo, es muy interesante, la verdad que está buenísimo empezar a hablar de este tipo de cosas, luego de tanto tiempo de hablar de conflictos e inconsistencias. Bueno, nada, yo me puedo quedar todo el día hablando de esto. Pero Bueno. me parece que ahí estamos. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día.